a la sesión del día de hoy. Bienvenido a los líderes que se estén conectando por Instagram también. Recuerden los líderes que están en Instagram que también pueden intervenir, hacer sus dudas, hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. Si han leído el libro, muchísimo mejor. Hoy vamos a seguir discutiendo. Hoy sería nuestra segunda sesión, mis líderes, del libro Hábitos Atómicos. Así que vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Habíamos quedado en iniciar a comentar la primera ley, la ley de lo obvio. Y vamos a comenzar con una frase de Jacques Lacan. Lacan decía, lo obvio suele pasar desapercibido precisamente por obvio. Así que con Lacan vamos a dar inicio. Primera ley, según nuestro libro Hábitos Atómicos. Hacer lo obvio. Con suficiente práctica es posible seleccionar las señales que predicen ciertos resultados sin pensar conscientemente en ello. De manera automática, el cerebro codifica las lecciones aprendidas por medio de la experiencia. Aquí en esta parte donde el autor dice que con suficiente práctica es posible seleccionar las señales que predicen una conducta, en este caso el hábito, me hace pensar de que en programación neurolingüística hay un término que llamamos la respuesta automática, que es cuando nos damos cuenta que respondemos de determinada manera ante determinado estímulo. Esa respuesta automática, cuando nos la hacemos consciente y decimos, oye, cada vez que alguien me dice de tal manera, yo reacciono de esta otra, nos da la oportunidad de hacer conciencia y ver cómo puedo cambiar esa respuesta automática. Y uno de los trabajos que hacemos para poder cambiar esa respuesta automática, que no es otra cosa que cambiar el hábito de respuesta automática, es sencillamente haciendo conciencia de cómo se genera esa respuesta automática. Es decir, qué es lo que está pasando en mi entorno, que cada vez que ocurre ese suceso o me dicen determinada palabra gatillo, yo reacciono de determinada manera. ¿Ok? Dice el autor que para hacerlo obvio son necesarios por lo menos dos ingredientes. El primer ingrediente es estar presente, atento a la experiencia que vimos el día a día. Y lo segundo es simplemente querer hacer lo obvio, que generalmente es lo correcto, más no lo necesariamente popular. Por lo tanto, para hacer lo obvio, muchas veces se va a necesitar fortalecer el carácter. Y aquí es interesante este punto, mis líderes, porque en la primera parte, cuando dice estar presente, muchísimas personas tienen hábitos negativos o hábitos poco deseables y los siguen manteniendo porque no han sido conscientes de lo que hacen. Por ejemplo, una persona que constantemente refuta los puntos de otra persona y cada vez que escucha que alguien dice algo, automáticamente lo corrige o le dice eso no es así, estás equivocado y siempre quiere tener la razón, en muchísimas oportunidades las personas no se han dado cuenta que tienen esa conducta. ¿Y qué pasa con su círculo social? Que está tan acostumbrado a que esta persona sea así que sencillamente no le decimos nada. Pero llega ese mágico momento en que una persona, generalmente un ajeno al grupo o alguien que se está integrando al grupo, alguien que lo está conociendo, como no sabe que eso es su conducta, digamos, automática, lo que hace es hacerle consciente, decir, oye, pero tú todo lo que escuchas siempre vienes con la negatividad y siempre dices que la gente no tiene la razón. Y la primera reacción generalmente es que la persona trate de defenderse. No, vale, yo no soy así, es que tal cosa, tal. Pero una vez que se lo hacemos consciente, una vez que llamamos su atención, la persona se da cuenta y automáticamente tiene que venir ahí un proceso de introspección, que no quiere decir, ese proceso de introspección no quiere decir que la persona vaya a ejecutar un cambio, vaya a querer cambiar, porque no es solamente el darse cuenta de que hay algo que no está bien que lo estoy haciendo, necesitamos también hacer conciencia de si hay o no una necesidad interna de hacer el cambio. Quiero cambiar. Y si la respuesta es sí, me gustaría cambiar, viene la otra pregunta. Oye, ¿tengo lo que se necesita en este momento? Vamos a llamarlo herramientas emocionales para yo poder dar el paso y colocarme en esa situación en la cual puedo hacer el cambio. Luego hablamos aquí del registro de los hábitos. Y es en este punto, dice el autor, que tiene que ver con estar atentos a nuestras propias conductas. Para poder registrar nuestros hábitos, debemos también tener la capacidad de hacer conciencia de lo que estamos haciendo.
Sobre todo con aquellos hábitos que podemos denominar negativos. Uno de nuestros grandes retos al cambiar nuestros hábitos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. Esto nos ayuda a explicar por qué las consecuencias a los hábitos colarse tan fácilmente. Necesitamos aplicar en nuestra vida cotidiana un sistema de señalar y nombrar, tal como lo comentamos en la primera sesión, al propio estilo de los japoneses que nombran los espacios para las cosas y así mantener el orden del hogar. Uno de los secretos, lo comentamos en la sesión pasada, de los japoneses y su orden, es precisamente la capacidad que tienen ellos de nombrar los sitios para cada cosa. El sitio para las pastillas, el sitio para las llaves, el sitio para los vasos, el sitio para todo, absolutamente todo. Y obviamente nosotros con mentalidad occidental podríamos decir, bueno, Jimmy, nosotros también tenemos nombres para ciertos espacios. Sí, ciertamente el que tiene una biblioteca es para poner libros, el que tiene una alacena es para poner la comida, un estante para poner los platos, pero resulta que la mentalidad occidental, una biblioteca también puede ser sitio donde metemos todo lo que nos sobra, una bicicleta estática también puede ser un ropero y así por el estilo. Entonces el japonés sí es más estricto que el sitio que ellos denominaron, que es el sitio, el tazón para poner las llaves, única y exclusivamente van llaves. Y si alguien coloca otra cosa, un papelito, una cartera, una libreta, le dicen, no, búscate otro nombre, otro espacio y bautízalo para el sitio de la cartera. Y que puede ser al lado de las llaves, por supuesto. Pero no es que hoy dejo la cartera aquí, mañana la dejo en el closet, pasado mañana la dejo en el pantalón porque es el mismo pantalón que me voy a poner mañana, sino que ellos tienen esa disciplina de decir, cada espacio es para algo y cada cosa tiene su espacio. Personalmente, antes de salir, yo hago algo así parecido, que es decir en voz alta lo que tengo que hacer en el día. Oye, tengo que visitar 3 clientes. Lo primero que voy a hacer es irme a ti, trazo la ruta, si me voy a ir en transporte público, si me voy a ir en un taxi, si me voy a ir en mi carro, si alguien me va a venir a buscar, qué sé yo. Busco tratar de planificar cómo va a ser mi ruta y después viene la parte donde empiezo a narrar lo que necesito. Ah, bueno, en la reunión número 1 necesito la libreta, necesito el cuaderno tal, en la segunda tengo que hacer una presentación, me tengo que llevar el laptop, como la presentación la voy a hacer en una pantalla, necesito llevarme el apuntador, necesito llevarme tal cable, necesito llevarme esto, necesito llevarme lo otro. O si no necesito llevarme la computadora, pero digo, capaz tengo que presentarle una propuesta al cliente, la propuesta la tengo en un pendrive, asegurarme que el pendrive esté en el maletín y cosas por el estilo. ¿Ok? Simplemente hacemos esa rutina. Cuando hablamos del registro de los hábitos, el primer paso es listar los hábitos que he hecho consciente y segundo, luego que esté esa lista preparada, es sencillamente clasificar los hábitos según mi criterio en hábitos positivos, hábitos negativos y hábitos neutros. ¿Ok? Aquí pone el autor un ejemplo. Primero hacemos la lista de los hábitos. El ejemplo que pone el autor es: me despierto, apago la alarma, reviso mi teléfono, voy al baño, me peso, me baño, me lavo los dientes, uso hilo dental, me pongo desodorante, cuelgo la toalla para que se seque, me visto y me preparo una taza de té, como los primeros hábitos de la mañana, ¿no? Ese es el primer paso. Y una vez que nosotros hagamos la lista, el segundo paso es clasificar esos hábitos como positivos, negativos o neutros. Usando la misma lista, despertar es neutro, apagar la alarma es neutro, revisar mi teléfono apenas me levanto lo considera negativo, ir al baño es neutro, pesarme es positivo porque me hace estar pendiente de mi estado físico, usar hilo dental es positivo, ponerme desodorante es positivo, colgar la toalla para que se seque es neutro, vestirme es neutro y preparar una taza de té es positivo. ¿Ok? Puntos a considerar en esta primera parte de lo que hemos leído, mis líderes. Con suficiente práctica, tu cerebro aprenderá las señales que predicen ciertos resultados sin que tengas que pensar en ello de manera consciente. Una vez que los hábitos se vuelven automáticos, dejamos de pensar con atención en lo que estamos haciendo. Y esto aquí yo lo ato también con otro concepto de la programación neurolingüística, que es precisamente cómo es el proceso de aprendizaje en 4 etapas. Para la programación neurolingüística hay 4 etapas del aprendizaje: la ignorancia inconsciente o el desconocimiento inconsciente, el conocimiento consciente, después viene el conocimiento consciente y por último el conocimiento inconsciente. ¿Ok? En la primera etapa, el desconocimiento inconsciente es cuando ni siquiera sé que no sé algo, porque nunca he tenido la necesidad
de afrontarme a una situación donde necesitaría ese recurso. Después viene la incompetencia, perdón, la incompetencia inconsciente. En la incompetencia consciente, perdón, que es la segunda parte, ya soy consciente de que hay algo que no sé hacer y comienzo a buscar la manera de aprender a hacer eso que no sé hacer. La tercera etapa, en la competencia consciente, empiezo a tener la parte cognitiva, entender cómo debo hacerlo y empiezo las prácticas y lo empiezo a realizar, pero tengo que tener plena conciencia de lo que estoy haciendo. Y la cuarta y última etapa es la competencia inconsciente. En esa etapa de la competencia inconsciente ya puedo hacer la tarea sin tener el 100% de mi atención. Siempre se usa uno de los ejemplos más sencillos, que es el aprender a manejar un vehículo sincrónico. Cuando tú empiezas, cuando tú te pones en un auto, si tú nunca has tenido ganas de tener un auto o nunca has pensado que podrías tener un auto, estás en la etapa de la incompetencia inconsciente. No sabes que no sabes manejar porque no se te ha presentado la oportunidad de tener un carro. Pero luego se te presenta la oportunidad, por ejemplo, la empresa te asigna un vehículo y cuando te asigna el vehículo, caes en la segunda etapa, que es la incompetencia consciente. Te entregan la llave y tú dices, ok, me entregaron un carro en la empresa, ahora ¿cómo hago para manejarlo? Yo no lo sé manejar, estoy consciente de mi incompetencia. Me inscribo en una clase de manejo, en la clase de manejo me empiezan a dar las primeras lecciones, empiezo a ser consciente de mi competencia, es decir, empiezo a tener conciencia que tengo que apretar el cloche, el freno, meter la velocidad, sacar el cloche poco a poco y la velocidad y el freno, después apretar un poquito el acelerador mientras sigo soltando el cloche, cuando agarre la velocidad y así. Pero cuando empiezo a manejar, tengo que estar plenamente consciente y repitiéndome en la cabeza las instrucciones hasta que ya con la práctica me hago una persona competente de manera inconsciente. Son las personas que pueden ir manejando su carro sin estar consciente de meter el cloche, el freno y todo eso, sino que ya lo hacen de manera inconsciente. ¿Ok? El proceso de cambio de conductas siempre inicia al tomar conciencia. Debes estar consciente de tus hábitos antes de que puedas cambiarlo. Es imposible cambiar un hábito que no he hecho conciencia que tengo que cambiar. ¿Ok? Y hago conciencia que tengo que cambiar porque ya lo catalogo como un hábito negativo. La estrategia putting and calling, que es señalar y verbalizar, eleva el nivel de tu conciencia y lleva tus hábitos desde un punto en el que son inconscientes hasta un punto consciente mediante la verbalización de las acciones. Cada vez que hago esto, me pasa esto. Oye, cada vez que voy a la cocina y abro la nevera, me tomo un refresco. Cada vez que llego a la cocina y abro la nevera, como tal cosa. Entonces ya yo sé que tengo ese hábito, ¿ok? Entonces si lo empiezo a decir en voz alta, oye, cada vez que voy a la nevera, en vez de tomar agua, tomo refresco, ahí empiezo a hacer conciencia de que hay algo que no está funcionando bien o que no me está siendo útil, ¿ok? El registro de hábitos es un simple ejercicio que puedes usar para adquirir conciencia de las conductas. Y fíjese qué interesante, como James Clear habla de alguna manera como sinónimo entre conducta y hábito. Realmente los hábitos son simplemente conductas visibles que se hacen de manera repetida e inconsciente. Entonces, un hábito es sencillamente una conducta y cuando queremos modificar un hábito, lo que estamos buscando es modificar una conducta que en este caso estamos catalogando o estamos percibiendo como negativa para nuestro desarrollo. Otro subtítulo del libro habla de la mejor manera de comenzar un hábito. La máxima con la que arranca el capítulo del autor es: cuando la situación X se presenta, yo voy a realizar la respuesta Y. Aquí, como ya es consciente, me digo cada vez que vaya a la nevera, en lugar de tomar refresco, voy a tomar agua. Cientos de estudios, mis líderes, han demostrado que la intención de implementaciones son efectivas para apegarnos a nuestras metas. Ya sea que pongamos por escrito la hora y la fecha exacta en la que vamos a aplicar la vacuna para un viaje, o que registre la fecha de tu próxima cita para una limpieza dental. La intención de implementación aumenta las posibilidades de que las personas se apeguen a sus nuevos hábitos, ¿ok? Como por ejemplo, el reciclar, el estudiar, dormir temprano o dejar de fumar. Lo importante aquí, mis líderes, es que en el proceso de adquirir nuevos y mejores hábitos, necesitamos una parte de disciplina y otra parte de organización o planificación. Porque recuérdense que como el hábito es inconsciente, si yo no hago consciente lo que debo cambiar, lo que va a pasar es que el hábito se va a perpetuar, no va a cambiar. Entonces, inicialmente, en esa etapa de la incompetencia consciente, estoy consciente que tengo que cambiar un hábito
empiezo a hacer cosas que me faciliten el transitar en el cambio al nuevo hábito. ¿Ok? Fíjense que aquí el autor dice, la manera más sencilla de aplicar esta estrategia a tus hábitos consiste en completar la siguiente oración. Y él dice, yo haré, entre paréntesis, la conducta, ¿ok? En el tiempo específico en que lo voy a hacer, el tiempo y el lugar, es decir, dónde voy a efectuar esa conducta. Por ejemplo, él pone aquí varios ejemplos. Meditación, quiero meditar y se me hace esquivo, se me olvida, no lo integro a mi rutina. Entonces, para la meditación, yo voy a meditar durante 20 minutos a las 7 de la mañana en la cocina. Es mucho más específico decir, quiero tener el hábito de meditar. Estudio. Yo voy a estudiar español o inglés durante 20 minutos a las 6 de la tarde en mi recámara todos los días. Eso genera un mayor compromiso a decir, tengo que estudiar inglés. Ejercicio. Yo haré ejercicio durante 1 hora a las 5 de la tarde en el gimnasio más cerca de mi casa. Uno de los primeros hábitos o actos que debería hacer es ir e inscribirme en el gimnasio porque muchas personas cuando hacen ese acto de inscribirse, es decir, que pagan dinero de su bolsillo, sobre todo si tienen las finanzas muy limitadas, si yo hago esa inversión en el gimnasio, muchas personas se motivan y saben que su motivador para ir al gimnasio es ir y pagarlo. Una vez que lo pagan, se ven obligados o por lo menos hay un punto más a favor de decir, oye, ya lo pagué, voy a ir para el gimnasio. Luego el autor nos habla de acumulación de hábitos, que es un sencillo plan para superar tus hábitos viejos e integrar hábitos mejores y más saludables. Y él pone el ejemplo de Denis Diderot, ¿okay? Un filósofo francés que vivió toda su vida en la pobreza, pero que todo cambió un día en 1765. La historia que cuenta el autor nos explica que luego a esto se le tituló el efecto Diderot. Este efecto de Diderot, el ejemplo que pone el autor es que era un filósofo pobre, ¿ok? Que de repente un día estaba muy triste porque no podía pagar la boda de su hija y la reina, que era amiga y era de alguna manera fanática de los escritos de Diderot, comenzó a comprar sus obras y cuando el hombre vio que tenía bastante dinero y pudo pagar pudo pagar la boda de la hija, también quiso hacerse un regalo y se compró una bata muy bonita, una bata de terciopelo, creo que era la cuestión de color esmeralda una cosa así, y se sentía tan bien, se sentía guapo, se sentía que estaba vestido como la realeza. Después de cierto tiempo se empezó a sentir como que la necesidad de que, wow, pero es que esta camisa, este suéter que me compré, esta chaqueta que me compré no combina con los zapatos tan viejos. Necesito unos zapatos que vayan acorde a mi ropa. Y una vez que se compró los zapatos, se dio cuenta que la sala donde él se sentaba a escribir no iba acorde con su nueva vestimenta. Entonces empezó y se compró una silla de cuero, se compró un escritorio mucho mejor y entonces su estudio no era acorde con el resto de su casa y entonces empezó a remodelar la casa y así fue como una cadena y por eso lo llaman el efecto Diderot. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado que de repente se compra algo, se compra una camisa y la camisa le encanta, pero resulta que no se siente cómodo y cree que su camisa no combina con nada que tiene en el closet. Entonces el comprar la camisa hace que a lo mejor te tengas que comprar un pantalón que combine con la camisa. O pasa también cuando nos inscribimos en un gimnasio. Después de mucho tiempo luchando por hacer ejercicio, decidimos inscribirnos en el gimnasio, nos inscribimos en el gimnasio y vamos nuestro primer día con nuestro chorro, nuestra camisa rotica. Y cuando llegamos al gimnasio vemos que todo el mundo tiene esa ropa deportiva, esa ropa dry fit, esa ropa bonita para hacer ejercicio. Y digo, bueno, como ya le estoy tomando cariño al ejercicio, necesito comprarme una ropa más acorde al gimnasio en el que estoy. Y una vez que tenga la ropa y empiezo a entrenar, oye, quiero saber cómo es mi rendimiento. Entonces voy y me compro unos relojes de esos que miden el ritmo cardíaco y todas esas cosas. Y entonces me doy cuenta que ese reloj no va muy bien con mi telefonito viejo. Entonces me compro el telefonito, que vaya acorde con el reloj y así. Hacemos como una cadena de cosas una tras otra. Eso es lo que se llama el efecto Diderot. ¿Ok? En cuanto a esta acumulación de hábitos, la fórmula de la estrategia de acumulación de hábitos es, después de el hábito actual, yo haré tal cosa que es el hábito nuevo. Entonces, una manera importante o fácil o que nos ayuda o nos facilita el poder integrar hábitos nuevos es sencillamente esa acumulación. Agarro un hábito que ya está en mí, que ya lo hago regularmente y sin esfuerzo, y trato de atar ese hábito que ya estoy haciendo con el hábito nuevo que quiero integrar. ¿Ok? Yo lo asocié con otro término de programación neurolingüística llamado, o yo lo llamo los hábitos anidados. ¿Ok? Esos hábitos anidados es precisamente como ir atando, 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 de tal manera que cuando venga el disparador,
que es el hábito que ya está en nosotros, sencillamente se genere como una cadena que haga que varios hábitos se agarren de ese impulso para poder integrarlos de manera más fácil. Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo, o el autor pone los mismos ejemplos anteriores. El caso de la meditación, él dice, después de servirme mi café cada mañana, que ya es un hábito, ya todos los días apenas me paro, lo primero que hago es poner el café para que se haga. Una vez que me tome y me sirve mi café, voy a meditar durante el tiempo que me tome el café. O sea, como quiero meditar y se me ha hecho difícil, lo que hago es atar esa nueva conducta, ese nuevo hábito que quiero, a algo que yo vengo haciendo. Si usted todos los días en la mañana se levanta, se tira, se para y va directo a montar el café y se sirve su taza de café, y quizás antes con el café en la mano se podía dar vueltas por la casa, ponerse cualquier otra cosa. Digo, no, ahora para empezar a meditar, una vez que tenga en mi mano el café, me siento viendo al Ávila y me voy tomando mi cafecito y empiezo a hacer mi proceso de meditación. Por ejemplo, para hacer ejercicio, cuando llegue del trabajo y después que me quite los zapatos del trabajo, inmediatamente me voy a colocar el short y los zapatos para hacer ejercicio. Eso se puede atar con otra cadena que podría ser en la mañana, antes de salir, cuando me visto para ir al trabajo, me pongo mi ropa de trabajo y antes de irme, pongo encima de la cama el chor y los zapatos y la ropa deportiva para hacer ejercicio apenas llegue. Y entonces eso me va a facilitar de que cuando llegue de mi casa, del trabajo a mi casa cansado, ¿ok? Y me vaya a quitar la ropa, en la cama tengo la ropa que me voy a poner, que casualmente es una ropa para hacer ejercicio. Entonces es como que una manera de atar una cosa con otra y eso va a hacer que de alguna manera el hábito que ya está instituido se disfrace o disfrazar el hábito nuevo con un hábito que ya estoy haciendo de manera inconsciente. ¿Ok? En esta acumulación de hábitos, aquí puedes ver un diagrama sencillo en el cual vemos que está el hábito 1, que cumple las 4 etapas que vimos en la clase pasada: señal, anhelo, recompensa y respuesta. Y justamente esa respuesta debería ser el disparador de la siguiente señal, anhelo, recompensa y respuesta. Y esa respuesta debería ser el disparador de la siguiente señal, anhelo, recompensa y respuesta. Para esta integración o esta acumulación de hábitos, mis líderes, es importante que la respuesta de un hábito sea la señal del hábito siguiente. Por ende, si vamos a hacer esa cadena de hábitos, tiene que tener algo de lógica. Es decir, que esa última acción que es la respuesta o la recompensa que obtengo por ese hábito sea una señal sencilla y obvia. Acuérdense que estamos trabajando en el nivel de obviedad, como para que obviamente yo pueda continuar. ¿Ok? Por eso tiene que hacerse simple, porque si no, no tiene sentido. Puntos a considerar aquí en este apartado. La primera ley del cambio de conductas es hacerlo obvio. La segunda, las señales más comunes son el tiempo y el lugar, el tiempo en que lo voy a hacer y el lugar donde lo voy a efectuar. Crear una intención de implementación es una estrategia que puede usarse para integrar un nuevo hábito en un horario y en un lugar específico. Recuérdense, mis líderes, que decir voy a empezar la dieta o voy a empezar a hacer ejercicio es distinto a decir mañana a las 8 de la mañana, después que me levante y me tome el café. Una vez que me termine de tomar el café, automáticamente voy y le doy 5 vueltas a la manzana caminando. ¿Ok? Entonces recuérdense que eso le da más sentido al cerebro y estimula más al cerebro a realizar el cambio. La fórmula de la intención de implementación es: yo haré tal conducta a tal tiempo en tal lugar. Esos 3 componentes: conducta, tiempo y lugar. La acumulación de hábitos es una estrategia que se puede usar para integrar un nuevo hábito con otro que ya practicamos. Es decir, disfrazar o solapar de alguna manera un hábito que ya estoy haciendo con un hábito nuevo que quiero integrar. La fórmula de la acumulación de hábitos es: después del hábito actual, voy a hacer o haré el hábito nuevo. ¿Ok? Y eso va a facilitar muchísimo ese transitar. Acá hablamos sobre la motivación está sobrevalorada, dice el autor. El ambiente a menudo es más importante. Fíjense, en cuanto a lo que nos motiva para que se formen hábitos preferiblemente positivos, el ambiente juega un factor vital y más vital aún, lo que nuestros sentidos de la vista capta es todos los impulsos externos, que es lo que nos ayuda a recoger información valiosa para estos cambios. Fíjense esto, mis líderes. Yo me traje aquí algo también de la programación neurolingüística y es un descubrimiento hecho por Robert Dills o un aporte hecho por Robert Dills para la PNL que se llama los niveles lógicos.
Decía Robert Dills, o dice Robert Dills, de que para que nosotros sintamos congruencia en nuestra conducta, para sentirnos personas congruentes, todas nuestras acciones deben estar alineadas de manera neuronal de la siguiente manera: ambiente, conductas, capacidades, creencias, identidad y la parte transpersonal. Es decir, si usted está totalmente alineado, usted se va a sentir una persona congruente. Y fíjense lo importante de los niveles lógicos de la programación neurolingüística, que el primer nivel que va a llegar a la trascendencia, el primer nivel de ese camino a la trascendencia, es el ambiente. Nos decían nuestras abuelas: dime con quién anda y te diré quién eres. Y fíjense cómo va a pasar aquí. ¿Cómo podemos diseñar un ambiente que nos conduzca al éxito? Primero, tener claro lo que desea alcanzar o el hábito que desea consolidar. Segundo, asegúrate que que el propio ambiente te motive o por lo menos no interfiera con tu nuevo hábito. Y número tres, recuerda la primera ley: hacerlo obvio. Por eso es que a veces cuando necesitamos hacer ejercicios y usted está acostumbrado a hacer ejercicio en su casa y le cuesta tanto, a veces inscribirse por lo menos por un mes en el gimnasio lo ayuda a que arranque. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a un gimnasio, ¿qué ve usted en el ambiente? Gente sudando y haciendo ejercicio y esforzándose, y gente que hace ejercicio con un poquito de flojera, y usted ve a otras personas que están fajadísimas, cargando mucho peso, haciendo muchas repeticiones, y eso es un ambiente más propicio a que usted quiera hacer ejercicio, se ponga la ropa a hacer ejercicio en su casa, y resulta que todo su núcleo de familia están sentados aplastados en el mueble viendo redes sociales, otro está viendo una serie en Netflix, la otra persona está comiendo fritura, y todos están en la sala con una flojera impresionante. Entonces, usted arrancar en ese ambiente va a ser mucho más difícil a que usted se vaya al parque más cercano, donde hay un club de trotadores, un club de personas que caminan o de caminadores, y usted sencillamente se acople a ese grupo. Obviamente, en un grupo donde las personas están en la onda de que quieren hacer ejercicio o que hacen ejercicio constantemente, va a ser mucho más fácil a que usted se quede en un lugar donde nadie quiere hacer ejercicio, donde todo el mundo tiene flojera, donde todo el mundo está más bien cansado del trabajo y toda cosa, que le va a ayudar a conseguir mejores excusas para que usted tampoco se mueva. ¿Ok? El autor coloca varios simples ejemplos de cómo hacerlo. Si quieres recordar que tienes que tomar una medicina en la noche, ¿ok? Coloca el frasco de pastillas justo al lado de su mesita de noche con un vasito de agua, ¿ok? Si quieres tocar guitarra más a menudo, coloca la guitarra en el centro de la sala o en un sitio donde tú constantemente te tropieces. Aquí el autor en el libro pone un ejemplo bastante interesante, y fue una empresa que se dio cuenta que en el comedor de los empleados se consumía un elevado nivel de gaseosa, de bebidas azucaradas, y empezaron a ver que sus empleados estaban ganando peso, y eso se estaba viendo reflejado en el rendimiento de las personas. ¿Qué hizo la empresa? No dejó de vender refresco, no dejó de darle refresco a los empleados, no lo prohibió, sino lo que hizo fue cambiar la distribución del comedor, colocando los refrescos en una nevera al final, donde la gente tenía que salirse del ambiente donde le estaban sirviendo la comida e ir a buscar el refresco, y en su lugar colocó varias neveras de agua justo por los lugares donde las personas pasaban, ¿ok? Es decir, en la caja donde tenían que pagar, cerca de las mesas donde iban a comer, habían neveras con agua. ¿Qué resultó? Que en el muy corto plazo se empezó a incrementar el consumo de agua y se redujo considerablemente el consumo de gaseosa. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros compramos un equipo para hacer ejercicio y lo ponemos en el closet, la probabilidad de que nosotros saquemos eso y lo pongamos a hacer ejercicio es bien difícil. Por eso es que las cosas que son importantes para nosotros, como por ejemplo la biblioteca tiene que estar atravesada, tiene que estar en un lugar visible, donde yo me la paso aquí sentado cuando no estoy en cliente y estoy aquí en mi casa, la mayor cantidad del tiempo la paso aquí sentado. Entonces, cuando estoy renderizando, cuando estoy haciendo algo, tengo un espacio de tiempo. Si volteo para acá, tengo una biblioteca. Si volteo detrás de esta cámara que tengo aquí, la gente de Instagram, tengo otra biblioteca. Entonces, es más factible que yo viendo libros, están mis libros aquí, y están otros libros aquí de liderazgo. Para mí es mucho más fácil tropezarme con un libro y ponerme a leer. Yo antes tenía la biblioteca en la entrada de mi casa, que yo iba a la biblioteca cuando iba a buscar un libro para consultar. ¿Ok? Me di cuenta de que mi hábito de lectura había bajado considerablemente, estaba leyendo mucho menos, y dije, oye, tengo que hacer algo. Una de las cosas que hice fue arreglar la biblioteca, botar los libros que ya no me sirven, que ya no están en mi campo de estudio y mi campo de trabajo, dejar únicamente los libros que en verdad estoy usando, que en verdad son los que uso cotidianamente, y adicionalmente lo puse mucho más cerca de mí,
y he aumentado considerablemente. Estoy retomando otra vez mis niveles de lectura como los tenía yo mucho antes, ¿ok? Otro punto importante aquí, el autor habla de el contexto es la señal. Las señales que desencadenan un hábito pueden empezar de manera muy específica, pero con el tiempo tus hábitos se asocian con un solo disparador, sino con todo el contexto que está alrededor del disparador, que es lo que rodea ese hábito o lo que hace que ese hábito se dispare. Por ejemplo, mucha gente bebe más en situaciones sociales que cuando se encuentra solo. El disparador en ese caso es una señal, no es una señal aislada, es todo el contexto, es el ambiente, es la música, las personas, el lugar de cigarrillos, la gente riéndose, la gente hablando muy duro. Todos esos factores suman para que nuestro cerebro diga, esto es una situación social, perdón, que amerita alcohol. Y de hecho, cuando no queremos hacerlo, cuando no queremos tomar, sentimos como una cierta presión de por lo menos me voy a tomar uno, por lo menos me voy a tomar un trago, ¿ok? Entonces, es importante entender que eso tiene mucho que ver el contexto en donde estamos, que no es solamente una señal, no es solamente un disparador, es una serie de cosas que están pasando que todo suma a esa señal que estamos percibiendo como el disparador, ¿ok? Puntos a considerar aquí, mis líderes. Los pequeños cambios de contexto pueden conducir a grandes cambios de conducta con el tiempo. Cada hábito se inicia mediante una señal. Somos más proclives a notar señales que destacan. O cuando pasa algo que nos hace que nos demos cuenta, oye, cada vez que pasa esto, hago tal cosa. Haz que las señales para los buenos hábitos sean obvias dentro de tu ambiente. Gradualmente, tus hábitos se comienzan a asociar no solamente con un disparador aislado, sino con todo el contexto que rodea a cierta conducta. El contexto se convierte en una señal per se. Pasa mucho cuando nos vamos a reunir con un grupo de amigos y va un amigo que sabemos que es muy chistoso o que nos va a hacer que la pasemos bien. Y el simple hecho de saber que vamos a ese contexto y que vamos a ver a esa persona, ya apenas la persona llega, y yo me empiezo a sentir en ese estado que ya estoy esperando. ¿Ok? Eso es una anticipación. Entonces el contexto me está ayudando a esa anticipación y que esa anticipación sea positiva. Lo contrario también es cierto. Cuando vamos a un lugar donde sabemos que va a estar alguien que no nos agrada, desde el momento que nos dice, mira Jimmy, mañana vas a almorzar con fulanito de tal, tú dices, ay, Dios mío, mañana la comida me va a caer mal. Y también nos predispone de manera negativa. Y por último, en este punto, el autor nos dice que es más sencillo construir nuevos hábitos en un nuevo ambiente porque no tendrás que estar luchando en contra de antiguas señales o disparadores. Por eso ponemos el mismo caso del ejercicio. Si usted quiere hacer ejercicio en un ambiente donde nadie se quiere cuidar, donde si usted empieza a hacer abdominales, la gente se va a empezar a burlar, ay, Jimmy sí es ridículo, ahora es que se metió a fitness y va a empezar con esa presión que lejos de ayudar y aportar, lo que va a hacer es que sintamos que no va a valer la pena hacer el cambio. Entonces, por eso a lo mejor dice, bueno, yo no voy a decir nada, sencillamente voy a decir que voy a caminar un poquito y no le digo a nadie por un tiempo que voy a estar metido en un gimnasio. En algún momento se van a dar cuenta que estoy mejorando mi condición física y decir, ah, pucha, el Jimmy está rebajando. Jimmy, ¿qué estás haciendo, Jimmy? Ah, no tengo un mes en el gimnasio. ¿Ok? Y eso puede ser un factor de motivar a las demás personas. Hay un apartado aquí del autor que dice el secreto del autocontrol. Y el autocontrol es fundamental para hábitos de gran impacto. Las personas con el mejor autocontrol son las que por lo regular menos tienen que hacer uso de él. Es más fácil poner en práctica tu autodominio cuando no tienes que usarlo muy frecuentemente. Así que efectivamente, dice el autor, la perseverancia, el valor y el esfuerzo de voluntad son esenciales para el éxito. Pero la manera de mejorar estas cualidades no consiste en desear ser una persona más disciplinada, sino en crear un ambiente más disciplinado. Esta idea parece contradictoria, adquiere más sentido una vez que entiendes lo que sucede cuando un hábito se forma en el cerebro. Un hábito que se ha decodificado en la mente está listo para ser usado en cualquier momento que una situación relevante lo amerite. Fíjense aquí que un buen ejemplo, mis líderes, puede ser las personas que empiezan a practicar artes marciales. A veces las personas se acercan a las artes marciales para defenderse, porque a lo mejor están en un ambiente un poco fuerte y dicen, oye, yo necesito aprender artes marciales para defenderme, para caerle a golpe a la gente. Y resulta que dentro de la mayoría de las artes marciales, una de las razones espirituales es el uso de la no violencia. Es decir, vas a entrenarte como un artista marcial
para tratar de no usarlo. Y eso a muchas personas le hace cortocircuito. Dice, yo voy a aprender a pelear para no pelear. Lo que pasa es que cuando tú entras con esa mentalidad de que estás aprendiendo es una filosofía de vida que te va a dar autocontrol, te va a dar disciplina y te va a dar sobre todo seguridad, ¿ok? Eso por sí solo puede ser un factor disuasorio para aquella persona que te quiere atacar. No es lo mismo que alguien te busque pleito y tú tomes una actitud defensiva y una actitud de miedo, que la persona diga, bueno, Jimmy me tiene miedo, pues voy a seguir gritando, lo voy a seguir empujando, me voy a seguir metiendo con él, a que tú, gracias a la disciplina marcial, adoptes una actitud que en verdad la otra persona diga, bueno, si le lanzo un golpe a Jimmy me lo va a devolver. Probablemente se defiende y no sé cómo voy a quedar yo aquí. Entonces, la seguridad que te aportan las artes marciales muchas veces, pero muchísimas veces, es un suficiente disuasor para que el atacante decida como que, no, mejor me quedo tranquilo porque este se ve demasiado tranquilo. Aunque lo he amenazado, aunque le he hecho varias veces el intento, veo que la persona no se asusta y no se echa para atrás, así que mejor lo intento con otra persona. Puntos a considerar aquí en este punto, mi líder, en este apartado. La primera ley del cambio de conducta invertida es hacerlo invisible, es decir, dejar de hacerlo obvio, hacerlo menos obvio. Una vez que un hábito está formado, es poco probable que se olvide, pero eso sí, tiene que estar bien instalado y el ambiente y el contexto tiene que favorecer que se mantenga. Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones tentadoras. Es más fácil evitar la tentación que resistirla. Y aquí es un punto importante de la estrategia, mis líderes. Si yo estoy en un proceso de cambio importante y en ese proceso de cambio importante veo que el entorno no me está facilitando el asunto, trato de evitar a toda costa las tentaciones. Por ejemplo, si usted está empezando un régimen de mejor alimentación, y usted constantemente a la hora del mediodía en la oficina, usted va a tomarse un cafecito, pero se toma el cafecito en una pastelería donde venden unos dulces muy buenos, y usted sabe que su fuerza de voluntad tampoco que es de piedra, entonces quizás lo que corresponda es buscarse otro sitio donde usted se pueda tomar el café y no vendan dulce, o que el dulce sea tan malo que usted diga, no, no vale la pena dañar este café con el dulce. Entonces, si evitamos la tentación, también estamos buscando más puntos a favor para que esto se logre consolidar. ¿Ok? Una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición a las señales que la desencadenan. Lo que les estaba diciendo, si usted ve que hay un ambiente que no le favorece el cambio de hábito, sino más bien perpetúa el hábito actual del cual se quiere deshacer, tiene que tratar de tener el menor contacto con esos ambientes. El autocontrol es una estrategia de corto plazo, no de largo plazo. ¿Ok? Es decir, tenemos que hacerlo ya para que eso se consolide, para que después se quede implantado en nosotros y nos permita a largo plazo poder mantener. ¿Ok? Para mis líderes que están aquí conmigo en el salón de Zoom, si tienen alguna duda, algún comentario, los escucho. Los líderes que están con nosotros acá están con nosotros acá por Instagram. Si tienen algún comentario, ¿ok? O una pregunta, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono, prender su cámara. Los líderes que están por aquí por Instagram pueden dejar su pregunta, su comentario, o pueden pedir cámara y con muchísimo gusto les doy cámara y transmiten conmigo. Semana que viene, los líderes del Club de Liderazgo que están en la segunda corte, en el segundo nivel de la maestría en habilidades de liderazgo, Senior Leader, semana que viene tenemos clase de maestría. Estamos por ahí, él y yo, cuadrando un cineforo. Así que probablemente tengamos cineforo en una fecha distinta a la del club. Puede ser que tengamos cineforo el miércoles dentro de 2 semanas y el jueves tengamos club de lectura. Es decir, la semana que tengamos círculo de lectura, el día anterior vamos a tener un cineforo. Los líderes que están en el club de lectura van a ser invitados a ese cineforo. El cineforo va a ser que le vamos a mandar el link para que vean la película, preparen sus comentarios, sus preguntas. Le vamos a dar unas preguntas de introspección en relación a esa película.
para poder discutirla como hemos hecho en otras oportunidades. Otra noticia relevante para los líderes del club, los líderes del círculo de lectura: a partir del mes de mayo vamos a retomar las clases y las sesiones del club los días miércoles, como era el año pasado. Este año habíamos decidido cambiarlo al jueves para tener un día más de investigación. También por la agenda de algunos clientes que tuvimos algunos proyectos que varios miércoles me puso a correr. Y yo decía que con un día más puedo hacerle frente, pero no sé qué está pasando, que los jueves se ha hecho bastante complicado, los jueves se ha hecho un poco tedioso, hemos tenido mucha complicación los días jueves, y visto la agenda y los proyectos que ya tenemos pautados con los clientes, creo que es una buena opción es regresar a los días miércoles. Así que a partir del mes de mayo, posiblemente la segunda semana de mayo, ya estemos nuevamente instalados los días miércoles a las 8 de la noche, tanto para el club de lectura como tanto para el club de liderazgo como para el círculo de lectura. Así que mis líderes, gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Los líderes que vean el video en diferido y quieran ser parte del círculo de lectura, nos dejan por aquí un yo quiero participar y con muchísimo gusto le damos acceso, le damos la información de cómo opera el círculo de lectura. Y los líderes que también quieran pertenecer al club de liderazgo e insertarse en esta corte del maestría en habilidades de liderazgo. Estamos también próximos, ojalá podamos arrancar en mayo, la tercera cohorte del nivel 1, el nivel Junior Leader, ¿ok? Para que se integren. Así que bueno, mis líderes, gracias y nos vemos la semana que viene.